pasen de aquí a acompañarnos, vénganse, la compañera. Pásele, compañero, que estaba con César Chávez. Vénganse, acompáñenos. No, comentarles que el día 18 y 19 de diciembre llevamos a cabo en Zacatecas la tercera Convención Internacional sobre Derechos Humanos, Migración y Trabajo, que fue un evento exitoso y muy importante en todo un proceso de organización de la comunidad migrante, y en estos días y en esos días de diciembre, cuando vienen miles y miles de migrantes que regresan a nuestro país, que regresan a su patria, a sus comunidades de origen, con sus familias, con sus gentes que quieren, que aman, con sus costumbres, con sus amigos, amistades, compadres, a convivir y a construir un espacio de reencuentro con su familia, con sus pueblos, con su gente, con México, que es su patria, que es su país. Esos migrantes muchas veces tienen problemas de maltrato, de violación de sus derechos, de asaltos, de violencia hacia ellos. Hicimos esa convención en esa fecha, porque en esa fecha es cuando ellos regresan, y era un llamado precisamente a esa hermandad que queremos construir con esos mexicanos que se fueron, que se nos fueron precisamente muchas veces por problemas económicos o por problemas de violencia en nuestro país. Hoy seguimos construyendo esta hermandad entre nuestros pueblos, al interior de México. México, cuando nos dicen cuántos mexicanos existen, hablamos de 130 mexicanos, millones, pero porque no pensamos en esos 40 millones, en realidad la Constitución ya reconoce que somos 170 millones de mexicanos, porque esos 40 que están en Estados Unidos son parte de nosotros, son parte de ese México que queremos y son parte de esa cuarta transformación que queremos hacer en este país. Sobre este tema va a hablar el compañero, va a iniciar esta conferencia de prensa nuestro senador Israel Zamora. Adelante, Israel. Muchas gracias, compañero José Narro. Agradezco mucho la invitación a sumarme a estos trabajos que ha realizado el compañero senador. Decirles que en la reunión que tuvimos con grandes líderes de mexicanos que residen en el exterior, principalmente en Estados Unidos, reiterábamos que en este movimiento de transformación del que formamos parte, queremos recalcar la importancia que tienen para nosotros, reconocer que por décadas fueron excluidos, ni siquiera considerados, como decía el compañero Narro, en la población que integra nuestra gran nación, y decirles que entendemos que México no se puede entender su relación con Estados Unidos si no es por el trabajo diario que realizan ustedes allá, con la vida, con la integración cultural, económica que han realizado en ese vecino país del norte, y decirles que dado ese reconocimiento que queremos hacer, más allá de un discurso, sino en una realidad, les comentábamos que es muy importante que se integren cada vez más a la vida política de nuestro país, que tomen decisiones, que su voz se escuche en las cámaras. Lo hemos intentado a través de diversas reformas. La reforma más importante es la que comentaba el senador Narro, en donde ya se reconoce a los hijos de mexicanos que residen en el exterior y que nacieron en el exterior como mexicanos, porque antes eso no se les reconocía, y entonces queremos que nos apoyen integrándose en los trabajos de participación. No hay otro instrumento más importante de participación política que el ejercicio de nuestro voto. Y por eso les decíamos que, dado que estamos en fechas ya para que se cierre la posibilidad de que el 20 de febrero
indiquen la forma en que van a participar en las elecciones de junio del año en que estamos ya, 2024, les pedíamos su apoyo para que a través de sus liderazgos puedan informar a los mexicanos que residen en el exterior, principalmente a los mexicanos, cómo deben de tramitar su INE, porque muchos mexicanos, de los 40 millones que viven en Estados Unidos, solo 1.6 millones tienen su credencial y aparte unos de ellos no la tienen activa y además se tiene que realizar un proceso antes, insisto, del 20 de febrero porque deben de ingresar por internet para señalar si van a participar a través de un voto electrónico, por internet precisamente, a través también enviando su voto a través de un correo postal o también si van a realizar su ejercicio de voto de manera presencial en cualquiera de las 23 sedes que van a estar habilitadas en los consulados de México en Estados Unidos. Por eso, esa es la actividad más importante que tenemos ya en puerta debido a que tarda el Instituto Nacional Electoral, a quien hacemos un llamado también para que de manera diligente se tramiten las credenciales para votar de los mexicanos que asistan sin cita. Hasta el 20 de febrero se puede asistir sin cita a los consulados para realizar el trámite de las credenciales para votar. Entonces pedimos desde aquí también al INE que nos apoye realizando las gestiones que sean necesarias para que la emisión de las credenciales para votar de las personas que asistan a los consulados se realice sin dilación alguna para que antes del 20 de febrero, repito, puedan elegir la manera en que van a votar. Si no logramos eso, vamos a impedir que realicen y que ejecuten uno de sus derechos políticos más importantes, que es el voto. Entonces, agradecer a los líderes que hoy nos acompañan, muchos de ellos se trasladaron desde Estados Unidos en este que es para algunos de nosotros el primer evento aquí en el Senado de la República, que no puede ser mejor que con nuestros compañeros hermanos migrantes. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a pedirle al compañero Diego Martínez, compañero que está trabajando también fue muy importante porque se garantice este derecho. No es posible que durante muchos años, aunque decíamos que eran mexicanos y la Constitución decía que los hijos de los mexicanos son mexicanos, ese trato nunca se les ha dado, nunca se les dio, hasta ahora que se hizo la reforma constitucional en el artículo 30, donde se planteó el reconocimiento de esos derechos políticos de esos hijos de mexicanos que están en Estados Unidos. Hoy la lucha es por lograr que ellos sean parte de este gran proyecto de nación, de México, ellos sean parte de este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Diego Martínez, adelante. Muchas gracias, senador. Muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer la invitación del senador, de todos los miembros aquí presentes, y agradecer sobre todo la invitación al foro que se realizó en Zacatecas. Yo quisiera hablar sobre un proceso amplio, democrático de consulta que está llevando a cabo, que es Diálogos por la Transformación. Se encuentra integrado por 17 ciudadanos y ciudadanas que buscan consultar diferentes sectores de la población para recoger demandas y propuestas. Esta iniciativa también forma parte de diferentes esfuerzos que se están haciendo a lo largo y ancho de la nación, pero sobre todo también forma parte de algo tan importante que están mencionando aquí los compañeros, que es promover la credencialización y el registro. Se trata de un proceso amplio para visibilizar a los hermanos y hermanas migrantes. El foro que se realizó en Zacatecas también va a ser parte de este proceso de consulta de Diálogos por la Transformación. Los resultados fueron muy interesantes. Seguramente aquí el senador y las organizadores del evento darán a conocer los resultados puntuales de este foro, pero va a ser parte fundamental de este arranque de Diálogos por la Transformación.
Entonces nada más quisiera aprovechar por último para de nueva cuenta felicitarlos. Muchas gracias. Bueno, en esa exclusión en la que están esos 40 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, se refleja en que solo en la última elección 68,000 mexicanos de ellos fueron los que participaron. Necesitamos que el INE sea más diligente, ayude para que ese voto se facilite. Necesitamos que los consulados ayuden también, porque muchos no ayudan. Están en su zona de confort, nuestros cónsules, el personal. Tenemos que se involucren, que entendamos que reconocerles esos derechos no nada más es en el papel, es en la vida política diaria. Va a hablar también sobre este tema, que es tan importante, nuestro compañero Marco Antonio Hernández. Adelante, licenciado. Muchas gracias, senador Narro. Vemos con beneplácito desde la sociedad civil organizada el compromiso que tiene el senador José Narro en el tema de los migrantes y los derechos humanos de los migrantes, y por ello nosotros estamos comprometidos para corresponder a esa responsabilidad que ha tenido el senador, esa cercanía que ha estado teniendo con los migrantes allá en Estados Unidos en tránsito y en destino. Nos compromete a que como sociedad civil organizada podamos redoblar los esfuerzos para que a través de las convenciones internacionales de derechos humanos, los conversatorios y todos los congresos que estamos teniendo, tanto en México como en otros países, sobre todo en Estados Unidos, podamos nosotros llamar a nuestros hermanos migrantes para que puedan ir y sacar una credencial de elector, para que puedan ser reconocidos como mexicanos con su documento primordial, que es la credencial de elector, para que no haya tantas violaciones a sus derechos humanos cuando están en tránsito de Estados Unidos, de Canadá, México, de Centroamérica, de Europa. Recibimos nosotros con mucho beneplácito el compromiso del senador Narro y nos sumamos a estos trabajos. Ya venimos trabajando, pero ahora lo vamos a hacer de la mano con él desde la sociedad civil organizada y también con el senador Israel y los senadores que se quieran sumar, porque creemos que es el momento de los migrantes. Han sido un sector muy desprotegido y muy ignorado durante muchos años, y creemos que es el momento en el cual por fin se pueden tomar las decisiones correctas para que se creen las políticas públicas desde el gobierno federal, no solamente para que como acción afirmativa puedan acceder a un cargo de elección popular de diputado migrante, sino que puedan tener todos los cargos de servicio público en el país porque son mexicanos. Si bien es cierto, están en otro país o se tuvieron que ausentar por razones que ya sabemos, mejoras familiares, por falta de trabajo, etcétera. Pero ahora creemos que con el trabajo de la mano que estamos haciendo con el senador Narro, y con el Senado de la República y con la Cámara de Diputados, y con más organizaciones civiles que se vienen sumando todos los días desde Estados Unidos y desde el extranjero aquí en México, se van a generar las políticas públicas tendientes a poder hacer esas modificaciones a la Constitución y a las leyes. Por eso es un llamado a nuestros paisanos en el exterior para que se credencialicen, para que puedan votar y para que podamos generar esas políticas públicas que beneficien al sector migrante que tanta falta hace. Muchas gracias, senador. Gracias. Cuando un norteamericano viene a México, se regresa sin ningún problema a los Estados Unidos. Cuando un mexicano viene a México, le piden que para pasar la frontera pague una fianza por introducir su vehículo. Se llama un impuesto de importación temporal del vehículo. Porque existe la desconfianza que vas a venir y vas a dejar tu vehículo aquí con tus familiares. Si tú vienes de Estados Unidos a México, solo puedes pasar con $1,000. Productos de $1,000. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que dejar una fianza y después regresas a tu tierra, regresas a Estados Unidos a trabajar y te pierdes 5 horas para recuperar esos dólares que dejaste? Porque si no los recoges, te boletinan
de que el vehículo en el fondo no lo regresaste, no estás registrando, te están acusando prácticamente de contrabando en Estados Unidos. O sea, pues abrámonos. Ese trato para los mexicanos no puede partir de la desconfianza. Pues que vendan sus vehículos. En cada caso, que si quieren dejar su vehículo, pues se lo dejen al familiar y que el vehículo lo puedan regularizar. Todos los vehículos de antes del 17, 18, ya pueden entrar al país. O sea, necesitamos un buen trato para ellos, no verlos como delincuentes, como falluqueros, que no puedan pasar nada más $1,000. Pues todo lo que pasen, si pasa una motocicleta, pasa una podadora, pasa una televisión, pues que pase, son activos para el bienestar de sus familias, para su mamá, para su abuelita, para sus hermanos, para sus sobrinos. Necesitamos abrir ese trato fraterno con nuestros paisanos. Necesitamos construir una nueva relación con ellos. Nuestros mejores embajadores son ellos en Estados Unidos. No es posible que la comunidad cubana o la comunidad puertorriqueña tenga tanto peso en Estados Unidos y la comunidad mexicana, que somos 10 veces más, no la tenemos. La vamos a lograr porque vamos a construir la cuarta transformación y ese segundo piso a través de una gran reforma migratoria, de este trato para nuestros migrantes que están en el exterior, de esos mexicanos que se tuvieron que ir, que están ahora en Estados Unidos. Ese nuevo trato de reconocernos como compatriotas, como paisanos de una misma tierra, como gente de una misma patria, como mexicanos que son también ellos. Por eso va a hablar también sobre este tema el compañero Alejandro Yeverino. Gracias, senador. Nuevamente le doy las gracias al senador Narro por abrirnos los espacios de participación en estas tribunas que son tan importantes para México. También le doy las gracias a mi amigo, el senador Israel Zamora. Yo vengo de Houston, soy uno de los 40 millones de mexicanos que vivimos en el exterior y que sentimos que debemos de hacer algo por nuestra patria. En este andar, yo soy michoacano y el 50% de los michoacanos estamos en el exterior. Realmente les quiero decir que yo no sé, no concibo cómo Michoacán, muchos de sus municipios podrían vivir económicamente si no es por la aportación de las remesas de tanto michoacano que le da a sus pueblos de origen tanto beneficio a sus familias con el aporte semanal, mensual de las remesas. Yo soy una de esas personas que mando remesas a mi estado para sostener una pequeña empresa que tengo binacional. En ese andar yo conocí aproximadamente hace un año al senador Narro en un pueblito que se llama Sinsunzan, y en ese pueblito les quiero decir que yo voy a comprar artesanía para exportarla a los Estados Unidos, que es los michoacanos que se dediquen a producir esos productos y nosotros, tantos michoacanos que vivimos en el exterior, 4 millones de michoacanos que vivimos en el exterior, nos dedicamos a comercializar esos productos, que es, le damos el beneficio de abrir nuevas posibilidades de expansión a esos productos artesanales, licores, licores de frutas, mezcal, en fin. Ahora, motivado por este empuje que me ha dado el senador Narro, dentro de una semana voy a viajar a los Estados Unidos porque ahora se va a crear la Cámara de Comercio de México en Houston. Houston es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos y ¿por qué no ver la posibilidad de ir creando condiciones para que los mexicanos nos metamos más a la posibilidad de crear herramientas para que los sectores productivos de nuestros estados puedan ver la posibilidad y ver realidad el exportar sus productos al exterior? Les quiero decir que tenemos muchas tareas. A mí en lo particular me duele mucho cada vez que cruzo la frontera, y cada vez que cruzo la frontera doy 4 o 5 pasos dentro del territorio que también es mío. México también es mío, sin embargo lo veo y me reciben como muchas ocasiones como un delincuente. Sí, ¿por qué un delincuente? Porque luego me para aduana y me dice qué es lo que traes, qué. Entonces, quiero decirles que creo que esto debe de cambiar. Estamos trabajando en lo que viene siendo estos foros, estas convenciones, para crear la
condiciones en esta nueva realidad que está viviendo el país y que va a vivir en nuestro país en la segunda etapa, la cuarta transformación, con una mujer que realmente conoce lo que viene siendo el proyecto de los migrantes, que siente el proyecto de los migrantes, que yo la vi en precampaña en Denver, Colorado, viéndonos a los ojos en el pulso de nosotros los migrantes, que la sentí en Los Ángeles viendo el pulso de los migrantes, y al menos yo no voy a desaprovechar la oportunidad que me está dando esto de crear condiciones para ayudar a lo que viene siendo nuestras comunidades de michoacanos en mi tierra, mediante lo que viene siendo la exportación de productos michoacanos al exterior. Por último, yo nada más les quiero dar nuevamente la invitación a toda mi comunidad de mexicanos en el exterior que vayan y saquen su credencial de elector. Yo sé que no es una tarea fácil, pero nada ha sido para nosotros fácil, nada ha sido a los migrantes nada regalado la realidad, y ha sido el insistir y el insistir y el insistir. Creo que vienen buenos tiempos para los mexicanos en el exterior, y con lo que cierro es diciéndoles que tenemos que sacar nuestra credencial de elector, tenemos que crear condiciones para meter 500,000 de votos en esta próxima elección o más, y seguir trabajando, porque aquí no para, esto no va a parar. En 3 años vamos a tener la renovación nuevamente de lo que, en 4 años la renovación de lo que viene siendo las cámaras, y si ahorita se meten 500,000 de votos o 1,000,000 de votos, pues si seguimos trabajando y trabajando, a lo mejor en un año, en 4 años vamos a meter 3 millones, 4 millones de votos, que imagínense en un estado como Michoacán, que tiene 4 millones de personas en el exterior, lo importante que van a ser este tipo de votaciones. Pues muchas gracias, compañeros, y es cuanto. Les comento, si un mexicano tuvo que emigrar por cuestiones económicas o de violencia a los Estados Unidos, tiene un hijo, y ese mexicano regresa, ese hijo, para poderlo regresar, necesita tener un pasaporte de Estados Unidos. Si no, no lo puede, a pesar de que es hijo de mexicano. Siendo hijo de mexicano, dice la Constitución, es mexicano. No, es tratado como un norteamericano. O sea, por eso necesitamos adecuar nuestras leyes. Hoy los derechos políticos de los migrantes se reconocen a través de acciones afirmativas en los tribunales. Eso está en la ley. Es un derecho que no debe darse a través de una resolución de un juzgado. Debe ser un derecho reconocido en la ley y en la Constitución de México. No debe de ser fruto de una acción afirmativa. Son mexicanos, tenemos que reconocerlos como mexicanos, sus derechos como mexicanos. Por eso es muy importante cambiar ese trato, es muy importante construir un nuevo trato con esa gran comunidad mexicana que vive en el exterior, que son nuestros hermanos, que son nuestros compatriotas, que son mexicanos igual que nosotros, con los que junto con ellos estamos construyendo este país, estamos reconstruyendo nuestra esperanza y estamos poniendo de pie a México. Por eso se requiere una gran reforma migratoria, que es parte de lo que estamos trabajando a través de los diálogos para la transformación y a través con la comunidad migrante en los Estados Unidos, y se resolvió hacer una cuarta convención internacional sobre derechos humanos, migración y trabajo en California, en Los Ángeles, California. Inicialmente la propuesta es que sea el 24 y 25 de febrero. Vamos a trabajar para eso. Entonces, vamos a buscar construir todos los cambios que se necesitan para no de palabra o de papel, para construir esa nueva relación con esos hermanos que se tuvieron que ir, que son parte de nosotros mismos, que son parte de México, con los que estamos decididos a juntos poner de pie a nuestro país, y que sus esperanzas sean las esperanzas de nosotros, de los mexicanos, para que de todo México, para juntos sacar adelante a México y recuperar esa grandeza que México tiene. Pues queremos agradecerle su presencia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, la pregunta en primera instancia, Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias. Buenas tardes, gracias. Sí, solo quisiera algunas precisiones de qué organizaciones son
¿Y cuál es el compromiso concreto que asumieron para impulsar el voto de los migrantes en Estados Unidos? Si alguno quiere contestar. Pues le quiero decir que nosotros fundamos en Morelia, Michoacán, una organización que tiene una estructura alrededor de 20 municipios en el estado de Michoacán y también tiene presencia en las ciudades más importantes de Estados Unidos, como es Chicago, Los Ángeles, San Diego, Austin, Houston y Dallas. Es el Consejo Internacional Migrante. En la actualidad, por ejemplo, yo soy presidente del Consejo Internacional Migrante y la próxima semana, como le comentaba, voy a viajar a la ciudad de Houston porque ya se me va a dar la acreditación para ser presidente de la Cámara de Comercio de México en Houston. Entonces, Okay. bueno, yo Entonces la idea de ustedes es impulsar que los connacionales que viven allá recojan su credencial de elector para que puedan votar. Eso es una parte. Claro. Digamos, ¿sí? Sí, realmente estamos mandando lo que viene siendo una convocatoria, estamos diciéndole a los mexicanos, no necesariamente que pertenezcan a una institución política, sí, pero sí es importante que los mexicanos que vivimos en el exterior tengamos lo que viene siendo nuestra credencial de elector, hasta por cuestiones importantes en el sentido del cruce. Cuando crucen, porque lo he vivido, cuando cruzamos, luego lo primero que nos piden es una identificación. Por ejemplo, en este caso nos acreditamos con una credencial de Texas y nos dicen, no, esa credencial no es válida aquí para México. Entonces creo que es muy importante que todos los mexicanos tengamos una credencial de elector. ¿Y de qué otros estados de la República son representantes? Sí, mi nombre es Jesús Vargas Alejos, originario de Villamorelos, Michoacán, y radicado por más de 20 años en la ciudad de Campton, California. Pertenezco a una organización muy importante también que se acaba de formar, que se llama Consejo Supremo Internacional de Organizaciones y Líderes Comunitarios. ¿Qué pretendemos con esto? Lo que pretendemos es que todos los días surjan organizaciones nuevas y al final de cuentas quedan en puro membrete. El problema de los migrantes entre nosotros, bueno, pues es un secreto a voces, es la dificultad para poder organizarnos en un solo frente, pero creo que a través de esto lo vamos a lograr. Creo firmemente también, que el senador Narro estará a la altura de los altos y los bajos que implica una organización de este tipo, pero que al final de cuentas la idea es de que todos seamos uno, o como luego decían, uno para todos y todos para uno, pero los migrantes hoy estamos más vivos y más activos que nunca. Y así hay diferentes organizaciones que estamos respaldando con toda seriedad este proyecto y obviamente, bueno, pues el impulsar a nuestros compañeros para que efectivamente estemos listos con la herramienta que vamos a sepultar de una vez por todas a la oposición que tanto daño le ha hecho a nuestro país y principalmente a los migrantes. Muchas gracias. Es decir, impulsarían el voto para Claudia Sheinbaum. Inicialmente la convocatoria es que la gente saque su credencial de elector. No hay un condicionamiento del esfuerzo que estamos haciendo para que tenga una orientación política definida. Muchos de los que estamos aquí somos parte de la Cuarta Transformación, somos gente de Morena, somos compañeros que estamos comprometidos con Claudia, pero la convocatoria es que la gente saque su credencial de elector. En ese proceso de exclusión de la población migrante, yo saco mi credencial de elector y no significa, yo dijo aquí Israel, hay 1.600.000 credenciales de elector en Estados Unidos. ¿Cuántos votaron? 68.000. Con tu pura credencial de elector no significa que puedas votar, tienes que dar de alta tu credencial de elector. O sea, tienes que dar un segundo paso para poder participar en Estados Unidos. Y después tienes que decir cómo vas a participar, si va a ser un voto por correo, un voto electrónico, digital, o un voto yendo a urna, a uno de los consulados donde se van a poner las urnas para votar en Estados Unidos. Entonces, precisamente lo que estamos planteando, si tú sacas tu credencial de elector, el INE tarda de 4 a 5 semanas en darte tu credencial de elector. ¿Cuándo se cierra el plazo para las credenciales de elector y para darte alta tu credencial de elector? 20 de febrero. Entonces, ¿qué tiempo tienes? O sea, ¿qué tiempo tienes? Si tú te inscribes, por ejemplo, sacas tu credencial de elector el 18 de febrero
y te van a entregar tu credencial de elector hasta marzo, ya no vas a poder dar de alta esa credencial de elector para poder ejercer tu voto. Esto lo requiere revisar el INE para generar facilidades para que los migrantes puedan votar. Entonces, la tarea es cómo logramos que esa población migrante se integre políticamente, participe, se apropie del proceso político electoral de México, sean parte de este México, no nada más en la palabra, no nada más en la letra, sino también en los hechos. Ahí está el compañero Fernando, que es de Puebla. ¿Usted quiere comentar algo, Fernando? Buenos días. Mi nombre es Fernando Ramírez, vengo de la Mixteca, soy activista social por la Dirección de Asistencia al Migrante, soy el Comité Espejo en representación de mi Casa Puebla en Los Ángeles. En el estado de Puebla cuenta con la Dirección de Asistencia al Migrante, el IPAN, que por más de 20 años se constituyó legalmente esta institución binacional entre México y Estados Unidos. Gracias al IPAN y nosotros que hemos vivido el atropello de los migrantes allá en el estado de California, en la repatriación de nuestros cadáveres, se nos complica porque los consulados realmente no ejercen su trabajo como debe de ser. Nosotros lo vivimos en carne propia, por eso decidimos meterle mano, así como están aquí todos los compañeros presentes, que vivimos todos esos atropellos por parte de la Unión Americana. Bueno, ahora yo estoy acá en este país tan hermoso que es mi México, pero sigo trabajando, soy activista, luchamos por las causas sociales de nuestra gente y le agradezco aquí enormemente al senador José Narro, que en un foro nacional, en un foro en el estado de Puebla, con el diputado Miguel Acundo de Huachinango, que en paz descanse, me dieron la oportunidad y el senador aquí me brindó las atenciones y hasta el día de hoy estamos luchando por las causas sociales de nuestra gente. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sandra Aguilar, del informativo AE. Sí, senador, buenas tardes. Preguntarle si exactamente en estos foros que ustedes han tenido existe ya algún borrador, alguna propuesta que pudieran hacerle a la Coordinadora Nacional Claudia Sheinbaum ahora para el 2024. Sabemos que el tema migratorio es un tema principal y primordial e importante en ese sentido, saber si hay algo al respecto. Bueno, ya hay los resolutivos de la tercera convención se van a integrar, están integrados como parte de estos diálogos para la transformación, son una base. Hay muchos aspectos que hay que revisar, por ejemplo, las donaciones. Hay donaciones en Estados Unidos que cuando vas a pasar a México es un calvario pasar una donación en Estados Unidos. Te piden casi que pagues el doble de lo que te van a donar para poder introducir sillas de ruedas, andaderas, camas ortopédicas, aparatos, muletas, bastones. Entonces todo eso se requiere que haya que haya más facilidades, que haya un trato diferente, un camión de bomberos, una ambulancia, que quieres pasar, ¿no? Pues casi primero te ponen de cabeza y después puedes pasar tu donación, es un problema. Entonces, todo eso necesitamos mayores facilidades. Esto que se planteó de la fianza que pagan los automovilistas, esto que se planteó de por qué nada más vas a poder pasar $1,000, cuando si tú tienes $2,000, ¿por qué no vas a poder pasar otros activos que vas a dejar en México a favor de tu familia? Vas a dejar herramientas, vas a dejar maquinaria, vas a dejar cosas que pueden ayudar para capitalizar a tu familia y para activos productivos para tu gente, herramientas, muchas cosas. Entonces yo lo que te quiero decir es este trato de por qué si eres hijo de mexicano, con tu pura carta de nacimiento, acta de nacimiento y con una identificación mexicana, por eso es muy importante, porque requieres un pasaporte norteamericano para poder pasar, tus hijos para poder pasar aquí a México. Por eso esta cédula de identidad que se planteó ya aquí en el Senado de la República es tan importante, no nomás para los mayores de 18 años, porque ellos tienen su credencial de elector, pero para los menores, ¿qué identificación, qué cédula única de identificación vas a usar para poder lograr que esos sean considerados como mexicanos y no tengan ningún problema para estar pasando la frontera y que tengan que tener una doble identificación? Todo esto, el tema del voto, el tema de la elección, ¿por qué ellos no nada más con su credencial de elector pueden votar? ¿Por qué tienes que activar tu credencial de elector? Porque tienes que dar un segundo paso. Cuando tú tienes tu credencial de elector, ese es el instrumento para que tú puedas ir a votar.
y tú puedes elegir tu forma de votar, si es electrónica, si es por correo certificado, si es por correo postal o si es a través de que va a decir directamente a la urna. Estos tratos son los que hay que cambiar. ¿Por qué el Tribunal Federal Electoral te tiene que decir cuántos diputados migrantes tienen que haber? ¿Por qué tiene que haber una acción informativa, una acción afirmativa para integrarte a los órganos de gobierno? En Zacatecas nosotros por ley tenemos 2 diputados migrantes permanentemente en el Congreso Estatal. Tuvimos al primer presidente migrante con el rey del tomate en Estados Unidos, con Andrés Bermúdez. O sea, hoy necesitamos abrirle el espacio político a los migrantes para que participen en su patria también políticamente, socialmente y económicamente, y sean tratados como mexicanos que son. Senador, usted ha estado muy de cerca en el tema migrante desde hace ya mucho tiempo y sí, ciertamente se busca acercar a los migrantes para que puedan participar activamente. Lo cierto es que usted también sabe perfectamente que el tema más delicado que tiene México es precisamente las extorsiones realizadas y hechas, inclusive por el personal, principalmente por el personal del Instituto Nacional de Migración. Aquí, desde esta tribuna, han exhortado inclusive a que el comisionado de este instituto, Francisco Garduño, se presente a comparecer con respecto inclusive a los hechos del fallecimiento de los 40 migrantes en Chihuahua, no hace mucho este suceso. En ese sentido, ante este apoyo que usted está reiterando para los migrantes, ¿qué opinión le merece? Que ni siquiera ha dado la cara en esta reunión bilateral que acaba de acontecer, pues también aquí en México, que inclusive vinieron de Estados Unidos para abordar este delicado tema, ni siquiera estuvo presente, no ha dado la cara. Ante todo esto que les estoy compartiendo, que no es un secreto, que está vigente todavía, ¿qué opinión le merece a ambos legisladores en este sentido? Sí, bueno, yo quiero recordarles que no recuerdo si fue hace un año más o menos, tuvimos aquí la comparecencia del comisionado en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que preside la senadora Berta, y él nos hizo en su momento un informe de las actividades que se estaban llevando a cabo por parte del instituto para erradicar todas las violaciones a los derechos humanos. Recordarán que en ese momento estaba lo de la agresión que sufrió una persona por parte de los agentes y él vino a informarnos qué se había hecho al respecto. Entonces, lo que nosotros buscamos, esa es la política que ha establecido este movimiento de transformación, primero es el respeto y la congruencia entre el trato a los migrantes, es decir, a los hermanos que están cruzando principalmente de países sudamericanos, de Venezuela, los que vienen de Haití, algunos africanos que utilizan nuestro país con destino hacia Estados Unidos. Lo que nosotros hemos pedido siempre al Instituto Nacional de Migración, y lo vamos a seguir haciendo, es que se respete el derecho humano de esas personas que ingresan a nuestro territorio y que va más allá. No solo es el respeto a sus derechos humanos, sino al buen trato. No podemos maltratar a los migrantes que utilizan nuestro país como un país de tránsito, porque sería incongruente con lo que nosotros mismos estamos pidiendo a Estados Unidos en el reconocimiento de los derechos de los migrantes mexicanos que viven allá. Con relación a esta reunión que hubo la semana pasada del presidente con el secretario de Estado Blinken y también estuvo presente algunas autoridades que forman parte del Gabinete de Seguridad de nuestro país, pues es recalcar la necesidad de atender las causas de la migración y decir que dentro de lo que hemos acordado también nosotros un punto muy importante es precisamente el buen trato a los mexicanos en los consulados. Uno de los ejes más importantes que estamos buscando en el segundo piso de la transformación es mejorar la atención de los connacionales en los consulados, que no haya maltrato, que los trámites para que puedan ejercer sus derechos sean más fáciles, que haya mejor atención, que las citas se puedan tramitar de una manera más ágil, porque recordemos que con lo que ocurrió con el COVID hubo un retraso en la atención de los servicios consulares. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos como prioritarios de atención. Hemos trabajado ya de la mano, por ejemplo, con la Secretaria de Relaciones Exteriores, atendiendo personalmente casos que se presentaron en el Consulado de Las Vegas. Entonces, vamos a seguir dando ese seguimiento puntual desde el Senado de la República y decir nada más que no podemos concebir el segundo piso de la transformación si no es con la participación de los migrantes. Solo insistir,
¿No consideran, no consideran ustedes importante que exista alguien que dé la cara en este instituto? Sabemos que las buenas intenciones como legisladores, las buenas intenciones también del gobierno existen, Relaciones Exteriores está presente, pero insisto, el comisionado Gobernación está presente, pero el instituto, quien es de donde, o que es de donde parte todo, que es quien tiene que ejecutar estos acuerdos, no hay una cara visible más que la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, ¿no hay algún requerimiento tal vez en estas mesas de diálogo que han tenido todas estas instancias? La clave, el tema más importante es lograr un cambio en la Constitución, en esta reforma migratoria que planteamos, es poner en la Constitución como derecho humano el derecho a la migración. Así como usted el derecho humano al agua, el derecho humano a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, el derecho humano a migrar. Tú puedes nacer donde naciste, pero tú deberías de tener posibilidad de ir a vivir donde tú decidas ir a vivir. Este derecho humano, que no es un derecho humano en México, sino debe ser un derecho humano para toda la humanidad, para todo el planeta, es algo por el que México debe de luchar en las plataformas internacionales. Y creo que aunque no ha estado el comisionado de migración del instituto, ha estado Gobernación presente, que es la encargada en el fondo de este tema de migración. Y creo que también la oposición ha querido usar el tema migratorio, que no es un problema de México fundamentalmente. México ha disminuido, hoy tenemos el 1.9 de tasa de nacimientos en México, o sea, ha disminuido la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Es más, México hoy se está convirtiendo en un país receptor de migrantes, más que de emisor de migrantes. Creo que México, por eso se requiere esta gran reforma, o sea, creo que se requiere esta gran reforma sobre migración. No nada más por los mexicanos que mandamos para allá, sino también para los que recibimos o usan a México de tránsito para que tengan la atención adecuada que se merecen también ellos como seres humanos. Como dice la propia Constitución, pisando tu suelo mexicano, la Constitución mexicana te protege y protege tus derechos humanos. Y un derecho humano que debe estar en la Constitución es el derecho a migrar. Muchas gracias. Le pregunta Angélica Beltrán de Noticias México. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Hace un momento el senador Israel mencionó algunas cifras, quisiera si pudiera precisar cuál es el número de migrantes en Estados Unidos y sí, junto con eso el padrón electoral, porque muchos son niños, ¿cuántos están en posibilidades de votar, que son mayores de 18 años? Y de esos, ¿cuántos votaron la elección 21. Federal pasada? Sí, muchas gracias. Pues según la oficina del censo, que es una oficina, es el INEGI, digamos, de Estados Unidos, la oficina del censo de Estados Unidos estima, ellos lo manejan como hispanos de origen mexicano, mexicanos al fin y al cabo, 40 millones. Ese es lo que ellos tienen identificados como mexicanos, o más bien hispanos de origen mexicano viviendo en territorio de Estados Unidos. Esos son para nosotros mexicanos, mexicanas, con los mismos derechos que cualquier mexicano que haya nacido en nuestro territorio, independientemente de su situación migratoria allá. Sí. Hubo, en cuanto a las credenciales que actualmente se tienen, se estima que los que pueden votar es poquito más del 50%, 56%, entonces estaríamos hablando de más de 20 millones de personas que podrían ejercer su voto allá. Que tienen su credencial de elector, hay datos más o menos que estiman 1.6 millones de mexicanos han tramitado en algún momento de su vida en Estados Unidos su credencial para votar. En las elecciones pasadas se registraron, o sea, de los que tenían su credencial, 98,000 más o menos dijeron yo voy a votar, pero el día de la elección solo ejercieron el voto más o menos 68,000 personas. Esos son los datos que tenemos de los 40 millones, de los 20 millones que podrían ejercer su voto, 68,000 es muy poco. Por eso ahí nos tenemos que preguntar como Estado, ¿por qué no estamos fomentando el voto? Probablemente ha sido porque el Estado mexicano como tal durante décadas los marginó, los olvidó,
no se encargó de ellos, no trabajó para ellos, y ellos sí. Las remesas nunca dejaron de llegar a nuestro país, siempre las remesas han ido en incremento. Para este año, BBVA hizo una estimación de que se van a recibir aproximadamente 67,000 millones de dólares en remesas. Eso rompe los récords, cada año vamos rompiendo récords. Ahora, es importante mencionar que muchos mexicanos también no saben, no tienen conocimiento, otros tienen temor, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Acercarnos a verdaderos líderes que además son activistas. Normalmente el mexicano que vive en Estados Unidos es muy solidario porque tuvo que llegar allá con muchísimas dificultades, dejando a sus familias, con riesgo de perder la vida en su tránsito hacia Estados Unidos, y eso los hace muy sensibles a las necesidades de los demás. Y eso ha hecho que se cree un vínculo muy fuerte entre ellos. El problema es que no hemos sabido capitalizar eso desde acá. Hemos vivido en un gobierno por décadas centralista, en donde todo lo que ocurría tenía que pasar en la Ciudad de México, y si no pasaba en la Ciudad de México no pasaba, no importaba. Por eso hubo una desatención al sureste mexicano, y precisamente lo que estamos buscando con la transformación es no solo reactivar esa relación con el sureste, sino también con el norte, pero también con los mexicanos que viven en Estados Unidos. Okay. Y la otra pregunta es si aún no habiendo una reforma migratoria, había posibilidades de hacer convenios laborales para que los migrantes mexicanos no tuvieran que sufrir todo ese tránsito en malas condiciones, con el riesgo de perder la vida, sino que ya tuvieran un contrato laboral con empresas estadounidenses y que desde aquí, desde México, se lograra un convenio como el que fue de 1940 de los braceros. Y si hubiera esa posibilidad desde… Bueno, dos cosas ahí. Primero, estamos luchando también por los 11, 12 millones de mexicanos que están en Estados Unidos de hace más de 10 años y que no tienen regularizada su situación. O sea, estamos luchando para que se les reconozcan sus derechos en Estados Unidos. Por eso es tan importante la reforma migratoria en Estados Unidos. Hoy el concilio, o sea, los cabildos de Chicago y otros cabildos de ciudades importantes de Estados Unidos están resolviendo, pidiéndole, mandar una carta a Biden porque en la Constitución de Estados Unidos le dan la facultad de hacer este reconocimiento al presidente de Estados Unidos. Él puede reconocer a esos 11, 12 sin necesidad de que haya esa reforma migratoria que en el Congreso norteamericano la tienen parada los republicanos. Entonces, él puede hacer plantear una enmienda para poder, un acuerdo presidencial para reconocer a esos 12 millones de mexicanos que ya trabajan hace más de 5 años en los Estados Unidos. Se está haciendo ya el concilio, que es el cabildo de Chicago y de otras ciudades, ya le hicieron llegar hace 15 días, un mes, estos escritos al presidente de Estados Unidos para que esos migrantes mexicanos en Estados Unidos sean reconocidos, que es tan importante. Dos, ahora que vino Biden en enero del año pasado a México, junto con Trudeau, el primer ministro de Canadá, se firmó el acuerdo. El acuerdo México lo firmó Esteban Moctezuma por parte del gobierno mexicano, junto con el embajador norteamericano aquí en México. Se firmó el acuerdo para este tema de los trabajadores temporales migrantes. El problema es que ese acuerdo que se firmó, que tiene como base, si están contratando a 30,000 migrantes que están en la frontera de otros países, ¿por qué no los migrantes mexicanos encuentran trabajo en Estados Unidos? Entonces, se firmó ese acuerdo para que eso se reconociera. El problema es que esas reglas de operación de ese acuerdo que ya se firmó no se han cristalizado. Todavía Estados Unidos utiliza despachos o bufetes para tratar de llevar, o sea, directamente las empresas norteamericanas hacen las contrataciones aquí en México. Hoy estamos planteando que sea un tema binacional, como pasa con Canadá, que es un tema que se tenga que tratar por el gobierno norteamericano, pero también por el gobierno mexicano, y que pase esto para evitar presente con la corrupción
con los fraudes que se presentan mucho sobre este tema de que te voy a contratar como trabajadores migrantes, me das $1,000 o $1,000 para llevarte como trabajador de Estados Unidos. Para evitar eso, estamos planteando que debe haber un mecanismo institucional que evite la corrupción, que evite los fraudes y que permita que este tema de los trabajadores temporales migrantes fluya en forma institucional, en forma regular, una migración regular, segura y sin riesgos para la gente. Sí, y finalmente, ¿harían un llamado a Hacienda para que en aduanas tengan un mejor trato con los migrantes en su paso? Porque finalmente pues es el gobierno federal que pueden tener ustedes una buena coordinación porque son parte del mismo movimiento. Estamos trabajando para eso. Acordémonos que ya aduanas ya se separó del SAT. O sea, aduanas ya es una agencia independiente del SAT y de Hacienda. Entonces, ahora lo de comercio internacional lo trata el SAT. Todo el tema del comercio. El tema de las aduanas, que es lo que está en la frontera, lo trata la agencia aduanal. Entonces, ya cada quien tiene su responsabilidad. Estamos tratando de avanzar en contra de la corrupción y estamos tratando de avanzar para que haya facilidades para todo esto que comentamos, las donaciones y para que haya cambios, como este tema de la fianza que se le cobra a los vehículos cuando la gente los va a introducir a nuestro país. Los migrantes mexicanos van a tener un vehículo que compraron en Estados Unidos, que tengan que dejar esa fianza en la frontera, o que tengas un límite para poder traer cosas de Estados Unidos en forma, en vez de ser $1,000, podría ser $2,000, $3,000, que creo que no genera ningún problema en nuestro país. Okay, gracias. Por último, les manda una pregunta Verónica Macías, que trabaja para el Heraldo de México, pero es una opinión acerca de un tema que está sucediendo ahorita en el Tribunal Electoral, donde la presidenta estuvo acompañada solo de dos de sus compañeros. Les pregunta qué lectura le dan a esta situación. Ella dice que cuando hemos visto divisiones y pleitos internos, hay un debilitamiento institucional. ¿Ven ustedes riesgo del proceso electoral cuando ese tribunal es quien resolverá las impugnaciones electorales federales de diputados, senadores y presidente? Es una opinión personal. No vemos un riesgo porque actualmente hay 5 magistrados, con 3 hay mayoría. Y faltan los que deben de nombrar el Senado de la República, o sea, las nuevas propuestas que deben ser nombradas. Yo creo que eso le va a dar estabilidad al tribunal. Convocamos a la unidad y a fortalecer la vida institucional en el TRIFE. Muchas gracias. Sería todo. Gracias a todos.